Bienvenidos al canal de Electrónica, Programación y Modelado. Es un gusto que estén por aquí. Vamos a seguir viendo lo que es la introducción a la electrónica y el SPICE. En este caso vamos a saber la parte de comportamiento de circuitos con capacitores, ya en circuitos AC. Habíamos estado hablando de que las resistencias, cuando están trabajando con señales AC, siempre pueden hacerse cosas como por ejemplo divisores de voltaje. Vimos el comportamiento que tenía una señal AC al atravesar una resistencia y también los efectos que había al ir variando la frecuencia, cómo cambiaba la señal. En este caso vamos a hablar de unos dispositivos que también son muy importantes para la electrónica, como son los capacitores. El símbolo del capacitor más usual viene teniendo esta forma y se mira como que son dos placas separadas, y precisamente eso son, ¿verdad? Realmente un capacitor se construye a partir de dos conductores que están separados por un dieléctrico. Un dieléctrico es un aislante. Para lo que son las señales DC, las señales de corriente directa, la señal de corriente directa viene y carga el capacitor. El capacitor se encarga de almacenar una cierta cantidad de carga, pero no deja pasar corriente, ninguna corriente DC. Para el caso de las señales AC, que son variantes en el tiempo, entonces el capacitor sí nos va a permitir realizar una transferencia de un paso de corriente, a través de él. Ahora, todo esto se rige con fórmulas. Aquí vamos a ver algunas, no vamos a ver todas, pero sí vamos a ver lo necesario para poder tener una comprensión intuitiva de qué es lo que sucede cuando estamos trabajando con capacitores y señales AC. Entonces, para los capacitores podemos hablar de algo que se llama la reactancia capacitiva, que usualmente se pone como XC. La reactancia capacitiva es el inverso de 2 por pi por la frecuencia por el valor de capacitor. Entonces, ese valor de capacitancia afecta a lo que es la reactancia capacitiva, y ese nos va a dar un valor. Ese valor lo vamos a tomar con dimensiones de ohmios, y nos va a servir para precisamente mostrarnos cómo es el comportamiento o qué efecto tiene el capacitor cuando se coloca en una señal AC. Cuando nosotros tenemos un circuito como este, vamos a borrar esto. Al aplicar lo que es la señal AC, va a haber por aquí un paso de corriente. Ese paso de corriente va a estar definido, así como lo veríamos como si fuera una resistencia, por el voltaje aplicado dividido entre el valor precisamente de la resistencia, en este caso entre el valor de la reactancia capacitiva. Entonces, para saber la corriente que está pasando por el capacitor, vamos a necesitar lo que es el valor del voltaje que está siendo aplicado y el valor de reactancia capacitiva, y así sabríamos cuánta corriente está pasando por ahí. Ahora vamos a cambiar a lo que es simulador para poder observar un poco más acerca de este comportamiento. Supongamos entonces que tenemos por acá una fuente y un capacitor. Hacemos la unión del sistema. Vamos a completar el circuito, vamos a colocar en tierra. Siempre tiene que existir un tierra, al menos en una simulación que sea en SPICE, en nuestra referencia. Apretamos la barra espaciadora, vamos a alejar un poquito, solo para dejar un poco de espacio. Entonces este sería un circuito básico con nuestro capacitor ahí. Ya habíamos hecho algo similar para lo que era un análisis en DC, pero en este caso vamos a dar un clic derecho acá y vamos a en una ventanita que sale ahí, vamos a presionar sobre la parte que dice avanzado. Ok, hoy se mira. Entonces, ahí lo que aparece es una ventana donde nosotros podemos configurar nuestra fuente de voltaje con diversos parámetros. El que nos va a interesar en este momento es el que dice seno.
Aquí vemos que se habilitaron otras casillas para poder setear nuestra fuente así como nosotros necesitamos. Tenemos la primera que dice offset DC, que sería el valor de voltaje DC o nivel DC que queremos para nuestra señal. En este caso no necesitamos, así que lo vamos a dejar así. La amplitud, sí, vamos a poner una amplitud de 1 voltio, eso significa que la señal va a tener 1 voltio pico. Y le vamos a poner una frecuencia de 1000 Hz. No necesitamos crear retrasos, tampoco desfases, y tampoco vamos a poner nada de número de ciclos, entonces lo vamos a dejar así. Hay gente que se confunde con esta parte donde dice Small Signal, y esa parte se ocupa únicamente cuando estamos haciendo análisis de pequeña señal en AC. No estamos haciendo eso ahorita, no pretendemos hacer eso ahorita, sino que vamos a trabajar con análisis de transiente, o sea, un análisis en el tiempo. Vamos a mover esto para acá. Ahora aquí tenemos nuestro capacitor. Vamos a poner un valor al capacitor, pongámosle 10 microfaradios. Entonces ya tenemos nuestra fuente, tenemos nuestro capacitor. Vamos a definir lo que es el comando para la simulación. Como estamos trabajando con una señal senoidal de 1000 Hz, eso significa que es un periodo de 1 milisegundo. Le vamos a dar 5 milisegundos para poder observar 5 periodos. No me está poniendo nada precisamente por el hecho de que no he seleccionado nada para graficar. Entonces aquí lo puedo observar. Voy a ampliar la pantalla. Entonces ahí puedo observar el voltaje que está siendo aplicado, que como dijimos antes era de 1 voltio pico a una frecuencia de 1 kHz, por lo cual tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ciclos en esta ventana de 5 milisegundos. Hasta ahí no hay nada nuevo ni novedoso, pero vamos a hacer algo. Vamos a añadirle otro plano de ploteo, y en esta parte yo voy a plotear lo que es la corriente que atraviesa el capacitor. Lo que aparece en la parte de arriba en azul es la corriente. Entonces ahí puedo observar que hay una corriente circulando a través del capacitor, y esa corriente, no sé si lo alcanza a distinguir, pero tiene un desfase. La corriente está adelantando al voltaje. Cuando estudiaba electrónica, nos decían que nos acordáramos de una forma fácil de saber cómo era eso del adelanto y atraso en los capacitores, y también lo que son los ¿cómo se llaman? Los inductores. Que nos acordáramos de IC, y también que nos acordáramos de ELI. ¿Qué significa eso? La C y la L es por el capacitor y el inductor respectivamente, la I es la corriente y la E es el voltaje. Entonces en este caso, en el primero, el ICE o el ICE significa que la corriente adelanta al voltaje en el capacitor, y en el caso del inductor el voltaje adelanta a la corriente, solo que el inductor no lo vamos a ver ahorita, pero ya para que lo tenga por adelantado que el efecto que van a ver. Entonces la corriente adelanta el voltaje. El pico de la corriente ocurre antes que el pico de voltaje, como lo pueden observar acá. Entonces ahí podemos ver que sí, la corriente está adelantando el voltaje. Ahora, un detalle interesante sería saber, y entonces, ¿cuánta corriente estaría esperando que circulara por mi capacitor? Para poder saberlo, necesitamos conocer también lo que es la reactancia capacitiva. Debemos recordar que la reactancia capacitiva es 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por el valor del capacitor. Vamos a ponerlo por acá para acordarnos de la fórmula. Entonces, la reactancia capacitiva es 1 sobre 2 por pi por F por C. Para poder saber cuál es la reactancia capacitiva, necesito conocer estos valores. Ya conozco la frecuencia, es de 1K, y ya conozco el valor de la capacitancia, que es de 10 microfaradios. Sabiendo esos detalles, entonces yo puedo sacar lo que es el valor de reactancia, que en este caso sería de 15.91 ohmios. Entonces lo vamos a poner por aquí. Es un aproximado, ¿verdad? Porque tiene bastantes decimales. Entonces sería la reactancia capacitiva.
Entonces, para poder saber cuánta corriente va a circular, yo divido lo que es el valor de voltaje, que sería 1, entre la reactancia capacitiva, y eso me daría la corriente que estaría circulando por el capacitor, que sería de 62.8 miliamperios. Vamos a movernos, ok. Si nos vamos acá, voy a poner aquí un cursor. Vamos a decirlo que lo ponga el primer cursor. Al colocarlo, voy a asegurarme que se vea esta ventanita. Permítame un segundo. Vamos a agregarlo para que se pueda observar. Ok, entonces ahí podemos observar en la ventana del cursor el valor donde se encuentra ubicado en estos momentos, y nos está dando 62.7981, tomando en cuenta, ¿verdad?, de que no tengo mucha puntería. Vamos a hacer un pequeño zoom. No, definitivamente no estaba colocado en el punto más alto. Entonces tengo 62.82, que era lo que aproximadamente estábamos diciendo, ¿verdad?, que era 62.83 miliamperios. Entonces, de esta forma podemos asegurarnos de que conocemos cuál es el voltaje, la corriente, perdón, que se está aplicando en el dispositivo de acuerdo al voltaje que tenemos. De igual forma, yo podría hacer operaciones para poder determinar lo que es la corriente en cada momento, y lo podríamos graficar aquí mismo, pero eso es si en dado caso no pudiéramos graficar la corriente directamente por alguna razón. Simplemente dividiríamos lo que es el valor de voltaje sobre el valor de la reactancia capacitiva para poder verlo. Pero en este caso yo puedo acceder fácilmente a la corriente, solamente tengo que pasarme al dibujo. Ahí observo que el cursor ha cambiado de forma, ahora aparece como que si fuera un amperímetro de esos tipo clamper que se ponen alrededor de los cables. Solo le doy un clic izquierdo y ya me aparece lo que es la corriente. Entonces eso también es interesante, ¿verdad? Cuando lo quiero tomar voltaje, el cursor toma la forma de una punta de osciloscopio, y cuando quiero medir corriente, entonces toma la forma de lo que es un clamper. Ahí puedo observar precisamente cómo se comporta, y vamos a ver otro detalle. Vamos a quitar esto. Ahora, dijimos que la frecuencia afecta el valor de la reactancia capacitiva. Entonces, si yo aumento lo que es el valor de la frecuencia, en lugar de ponerle, por ejemplo, un K, le vamos a poner 10K, y vamos a volver a hacer la simulación. Vamos a cambiar esto, ok, y simulo de nuevo. Bueno, veo varios cambios, ¿verdad? Para empezar, obviamente, como cambié la frecuencia y la hice 10 veces más grande, ahora ya no tengo solo 5 ciclos, ahora tengo muy probablemente 50 ciclos. Pero puedo observar siempre lo que es el valor de la corriente, y si antes teníamos 62.82, en estos momentos veo que tengo mucho más todavía. Al hacer la operación, en este caso con una frecuencia de 10.000, tendría una reactancia capacitiva de 1.59, y con esa reactancia capacitiva estaría dejando pasar una corriente de 628 miliamperios. Vamos a hacer un pequeño zoom en alguno de estos picos, y aproximadamente por ahí va. Por esa zona está ahorita un poco antes de los 616. Puedo observar que se mira un poco cuadrado. Eso se puede arreglar de varias formas. Podríamos decirle, por ejemplo, que tome más puntos. Decirle, mira, hace o toma puntos cada, bueno, estamos en mili, micro, cada nanosegundo. Y le decimos que lo simule. Me puedo dar cuenta que ahora se está tardando más la simulación. ¿Por qué? Ahorita le he puesto un paso que es bastante pequeño y tiene que realizar varios ciclos para poder sacar toda la gráfica. Solo le hubiera cambiado lo que es la ventana, pero bueno, se me olvidó.
Esperemos a que termine de graficar, y como tiene que hacer más cálculos, por eso es que se tarda más. Hacemos un zoom, me parece que por esta zona estábamos, y podemos observar que ahora se mira más redondeado, y también podemos observar que el valor que tiene también se aproxima más a lo que estábamos esperando. Hay que tener cuidado al momento de estar haciendo la decisión de cómo colocar lo que son los espacios de los puntos de muestreo, porque quiera o no, o sea, Spice no hace una evaluación de puntos infinito, ¿verdad? Es decir, entre un punto y otro puede haber un número infinito de valores. Entonces, Spice toma lo que le parece mejor, donde hay la cantidad de puntos que le parece mejor. Si nosotros no se lo definimos, lo toma él de forma automática. Pero si vemos que hay detalles como ese, que no se observaba bien lo que era ese contorno, podemos nosotros manipularlo para poder tener ya una señal que se mire más, ¿cómo decirlo?, más apegado a la realidad, ¿verdad? Y de hecho, así también podemos observar que se acerca más al valor que estábamos esperando, de 628 miliamperios. Ok, ahora vamos a hacer algo más. Bueno, voy a quitar esta parte de acá, y creo que ya eso lo tenemos bien metido en la cabeza. Vamos a hacer unos cambios en el circuito. Voy a colocar otro capacitor, voy a duplicar este mejor. Y vamos a colocar por acá la alimentación. Vamos a sacar una línea. Y ahora que tengo esto, tengo dos capacitores, y esos dos capacitores los he colocado en serie. Si estuviéramos hablando de resistencia, sería fácil de pensar que es lo que se va a obtener acá, ¿verdad? Que es un divisor de voltaje. Vamos a regresar esto a los 1000 Hz. Vamos a bajar esta ventana. Ok. Entonces ahorita tenemos los 1000 Hz otra vez. Y voy a hacer de nuevo la simulación. Creo que le voy a cambiar lo que son este paso de 1 nanosegundo. Le vamos a poner 100 nanosegundos. Creo que es suficiente para lo que estamos haciendo aquí, o lo podría dejar en blanco, y ejecuto la simulación. Otra vez tengo 5 ciclos. Puedo observar siempre que la corriente adelanta el voltaje, y ahora vamos a quitar esto porque no sabemos específicamente dónde se encuentra este nodo. Vamos a quitar este nodo de aquí y vamos a hacer clic acá. Ok, antes teníamos un voltio aplicado en un capacitor. Ahora tenemos un voltio aplicado en dos capacitores que están conectados en serie. Si estuviéramos hablando de resistencia en serie, nos vendría fácilmente a la mente de que estamos teniendo lo que es un divisor de voltaje. En el caso de los capacitores también tenemos un divisor de voltaje para esta señal de AC. En rojo aparece lo que es la señal de entrada, que tiene un voltio pico, y en verde aparece lo que es la señal en uno de los capacitores, los cuales tienen el mismo valor. Por lo que si fuéramos resistencia, estuviéramos hablando de resistencias, esperaríamos lo que es la mitad del valor de voltaje, y precisamente lo que tenemos aquí es la mitad del valor de voltaje. Entonces también podemos lograr un divisor de voltaje con los capacitores. Observamos que ahora la corriente ya no son 60 y algo miliamperios, sino que es la mitad. ¿Y eso por qué? Porque ahora tenemos estos dos capacitores que se encuentran en serie, y esas reactancias capacitivas se suman entre ellas, y ahora tiene el doble de reactancia capacitiva del que tenía un solo capacitor. Entonces, como la reactancia se ha duplicado, significa que la corriente se ha partido a la mitad, que es el efecto que estamos viendo aquí. Vamos a hacer una comparación. Voy a moverme un poquito para acá y voy a duplicar este circuito. Voy a quitar unas cosas que no se necesitan porque es suficiente con que estén una vez, y voy a quitar estos capacitores
para sustituirlo por resistencias. Vamos a quitar esta parte de acá para que no se vea un tanto extraño esto. Okay. Le vamos a poner a la resistencia el valor que tenía de reactancia capacitiva a cada uno de estos capacitores. Estábamos diciendo que para esa frecuencia de 1000 tenía una reactancia capacitiva de 15.91 ohmios. Entonces aquí lo voy a poner también 15.91 y 15.91 y corro la simulación. Voy a graficar este valor de voltaje. No sé si se puede observar, pero se ha sobrepuesto el valor de voltaje al valor de corriente, el valor de voltaje que tenía el divisor de voltaje hecho por capacitores. Voy a graficar también lo que es la corriente, pero en este caso lo voy a arrastrar para acá. Voy a ampliar esta ventana y puedo observar que la altura de la corriente, de la señal sinusoidal que forma la corriente, es igual a la altura de la señal sinusoidal que forma la corriente que está pasando por el capacitor. Los dos circuitos tienen la misma magnitud de corriente que está pasando por ellos, debido a que las resistencias están ejerciendo la misma oposición al paso de la corriente. En ambos casos, para el punto medio entre las resistencias o entre los capacitores, tenemos el divisor de voltaje que está partiéndome precisamente la señal, valor de voltaje. Y ahí podemos observar que tiene un comportamiento muy similar, excepto por el hecho de que en la resistencia no hay desfase entre la corriente y el voltaje que tiene, cosa que sí ocurre con el capacitor. Entonces, en el capacitor hay un desfase, en la resistencia no hay desfases. Otra diferencia que podemos observar es que si nosotros aumentamos la frecuencia, habíamos dicho que aquí tenía un efecto, veamos qué pasa acá si aumento la frecuencia. También vamos a poner 10.000, en este caso sí vamos a variar, le vamos a poner solamente 1 milisegundo y le vamos a dar 10 nanos para que se tarde un poco menos al momento de estar haciendo la simulación. Y corro la simulación. Similitudes. Los voltajes que están mostrándose entre los dos capacitores y entre las resistencias siguen siendo iguales. Siempre se parte a la mitad. La diferencia más radical ocurre en la corriente. Podemos observar que la corriente que está circulando por R2 es mucho más pequeña que la corriente que está circulando por capacitores. ¿Por qué sucede eso? El valor de la frecuencia afecta al valor de reactancia capacitiva, pero la frecuencia no afecta al valor de resistencia que posee el resistor. Entonces el resistor se está comportando exactamente igual a como si estuviera comportándose con la frecuencia que estábamos probando al inicio. En cambio el capacitor sí existe diferencia, la reactancia capacitiva ha cambiado como la frecuencia ha aumentado y la frecuencia tiene un efecto inversamente proporcional en la reactancia capacitiva. Eso significa que su reactancia capacitiva ha disminuido, y como su reactancia capacitiva ha disminuido, es más fácil que lo atraviese la corriente, por lo que la corriente que se está pasando entre los capacitores es mayor. Entonces esa es otra diferencia que existe entre los circuitos hechos con capacitores y los circuitos hechos con resistencias. Vamos a dejar el video hasta acá para que no sea muy largo, pero esto ya debe servir como antesala para otras cosas que van a ir viniendo después. Mi idea, precisamente como lo comentaba al inicio de cuando hice los videos, el primer video, es que las personas tengan un contacto un poco más amigable con lo que es el mundo de la electrónica y que vean que no es difícil realmente comprenderla. Muchas veces, no son pocas, lo que más dificulta a una persona el poder entrar a algo es el temor inicial de es muy complicado, no lo voy a lograr, eso solamente es para personas extraterrestres, superdotados, lo que sea. Todos somos simplemente seres humanos, entonces todos somos capaces de aprender. Y lo que pretendo precisamente es que las personas tengan la oportunidad de aprender en un medio de alta difusión y con explicaciones que sean bastante entendibles y asequibles. Ya posteriormente vamos a ir desarrollando videos que lleguen a un nivel superior,
ya para grado universitario, pero por el momento lo vamos a ir viendo acá. Digamos que esto es introductorio para que se vayan tomando para que vayan tomándose los primeros conocimientos básicos, porque precisamente tomar en cuenta estos efectos después ayuda bastante al momento de estar diseñando y realizando circuitos más complejos, de tomar en cuenta precisamente estos efectos. Bueno, entonces esto es todo por este video. Espero contar con su presencia para los siguientes videos que se irán desarrollando. También si tienen alguna petición o algún comentario o algo, lo pueden revisar. Y bueno, no me resta más que desearles que tengan un gran día y nos estaremos viendo.